Sean bienvenidos a nuestra clase de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar un nuevo tema en esta sesión, pero antes de iniciar quisiera motivarles al hecho de estudiar, repasar los diferentes materiales que venimos desarrollando clase a clase, no solamente en mi curso, sino en los demás cursos, porque ya estamos organizando las evaluaciones del primer trimestre y esto probablemente será en la primera semana de julio. Ya estamos más de la mitad de junio, perdón, entonces estamos ya muy cerca de lo que serán las evaluaciones trimestrales, ¿listo? Entonces, por favor, vamos a trabajar en eso. En el caso del curso de comunicación, vamos repasando nuestro material y bueno, indicar que en las siguientes clases voy a organizar el hecho de hacer un repaso de todo nuestro material a fin de que usted pueda hacer un recuento de todo lo que hemos venido trabajando semana a semana. Todo ello con la intención de que lo pueda entender y se prepare para su evaluación de primer trimestre, ¿ok? Dicho esto, entonces vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase. No sé si es que ustedes han escuchado de los signos de puntuación. Los signos de puntuación es un tema bastante conocido en lo que es la escritura, los cursos de comunicación, razonamiento verbal, lectura y todas las áreas que tienen que ver con letras. ¿Por qué? Porque los signos de puntuación a menudo los utilizamos. A menudo tenemos esa frecuencia de utilizar y no solamente escribimos signos de puntuación, sino también leemos, nos ayudan en la lectura estos signos de puntuación. ¿Listo? Entonces, los signos de puntuación son bastante importantes porque nos ayudan a escribir mejor y a entender mejor el mensaje. ¿Qué pasaría si no existirían los signos de puntuación? Si no existirían los signos de puntuación, lamentablemente leeríamos todo de corrido, no tendríamos ninguna pausa, no tendríamos ninguna expresión de exclamación, de interrogación, simplemente leeríamos y no se entendería el mensaje. Más adelante les voy a explicar a través de un ejemplo cómo un signo de puntuación puede cambiar todo el mensaje que se quiere dar a conocer. Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar de uno de esos signos de puntuación. Ya hemos trabajado lo que es el punto, pero ahora vamos a desarrollar otro signo de puntuación y en este caso es la coma. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la coma? La coma es un signo de puntuación que nos genera una pausa en el texto. ¿Ya? Entonces, es lo están viendo ahí frente a ustedes, es un signo de puntuación muy pequeñito, listo, y nos ayuda para pausar un texto, listo, es la que cuando nosotros lo escribimos y también leemos, vamos a tener una pausa, una pausa, tampoco no una pausa prolongada o grande, digámoslo así, como el punto, sino la coma es una pausa, pero una pausa pequeña, es una pausa menor en referencia al punto. El punto también era una pausa, pero era una pausa mucho más larga. Entonces, en este caso, la coma será una pausa, pero será menos prolongada, ¿ya? Entonces, vamos a tomar, por favor, anotación. Vamos a apuntar ahí cuál es el concepto de la coma. Es un signo de puntuación, ¿ya? Es un signo de puntuación que pausa un texto. Entonces ya sabemos que la coma es un signo de puntuación que indica pausa, ¿verdad? Ese es el concepto. Ahora les voy a plantear algunos casos donde utilizamos la coma, ¿ya? Vamos a trabajar en algunos supuestos donde trabajamos la coma. Empezamos primero con la situación donde empleamos este signo de puntuación.
y es que lo utilizamos para separar elementos, ¿ya? ¿Y cómo es eso? Vamos a anotar esto. Es un signo que se utiliza en las oraciones para separar elementos. Por ejemplo, vamos a suponer la siguiente oración. Juan tiene en su mochila, ahí le ponemos 2 puntos y empezamos. Juan tiene en su mochila lápiz, ahí va, coma, borrador, coma, tijera, coma, cuadernos, coma, libros y tijera. Ok, entonces si se dan cuenta, toda esta lista de elementos que tiene Juan en su mochila están separadas a través de una coma. Ok, y si se dan cuenta, cuando leemos esta oración, después de cada coma o en cada coma vamos a tener una pausa. ¿Listo? Entonces usted cada vez que vea una coma, no lea de corrido, sino cuando encuentre una coma, toma un pequeño respiro o una pequeña pausa, porque eso es lo que me está indicando esa coma. Que tenemos que hacer una pausa justo en ese momento para que el mensaje o la oración se entienda mejor. Si se dan cuenta, entonces en estos casos donde vamos a separar elementos, vamos a encontrar coma. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a utilizar otra oración. Mamá necesita para preparar la comida arroz, coma, azúcar, coma, aceite y carne. Si se dan cuenta, estas comas nos están ayudando a separar los ingredientes de la comida. Arroz, azúcar, aceite y carne son los elementos, pero van a ir separados por una coma. Y ahora al final, antes de carne, le hemos puesto la palabra i. ¿Y por qué le estamos poniendo la palabra i y no una coma? Porque bueno, antes del último elemento se le pone la i, pero la i es una conjunción. Eso es otro tema que lo vamos a ver en otra clase. Lo que importa ahora es entender que cada vez que tengamos varios elementos, los podemos separar a través de comas. Y de esta forma se entenderá mucho mejor el texto. ¿Queda entendido entonces? Ahora nos vamos con otro supuesto. Nos vamos a otra situación donde también utilizamos las comas. Dice que también se utiliza para aclarar o explicar algo. Repito, se utiliza para aclarar o explicar algo. Por ejemplo, Rodolfo, coma, el canguro negro es el que más salta. Repetimos, Rodolfo, coma, el canguro negro es el que más salta. Punto. ¿Qué pasaría si no le ponemos la coma? Simplemente quedaría de la siguiente forma. Rodolfo el canguro negro es el que más salta, ¿verdad? Y no se entendería de repente. Simplemente se lee de forma muy rápida y el mensaje en realidad se podría o no entender. Sin embargo, si le ponemos una coma, leeríamos: Rodolfo, el canguro negro es el que más salta. Y se entiende mucho mejor. Entonces nos estamos dirigiendo a Rodolfo. Perfecto, entonces en esta ocasión también utilizaremos la coma. Muy bien, ahora nos vamos con otro ejemplo. Con otro. También lo vamos a utilizar cada vez que empleemos algunos conectores, ¿ya? Algunas expresiones, como por ejemplo, sin embargo, es decir y por ejemplo. ¿Ok? Entonces cuando veamos estos términos, por ejemplo, sin embargo y es decir, nos estará haciendo un llamado a que utilizaremos las comas. Ya cada vez que veamos estas palabras, después de esta palabra puede ir una coma, dependiendo del contexto. Porque de repente cuando utilice por ejemplo, no puede ir una coma, sino de repente va un 2 puntos. Pero también puede ser que le considere una coma. Ya depende de cuál es la situación en la que usted está escribiendo.
Pero quiero que tomen nota también de que cuando utilizamos estas expresiones, probablemente utilicemos también las comas. Ahora les voy a poner un ejemplo, para terminar esta clase, les voy a poner un ejemplo de cómo una coma puede cambiar todo el significado ya del texto. Por ejemplo, la pregunta, se lee una pregunta: ¿quieres jugar conmigo? Y la respuesta escrita sería: no, quiero leer. ¿Ya? Si es que le ponemos no, quiero leer, con una coma después del no, estamos diciendo que usted no quiere jugar con esa persona, pero que quiere leer un texto. Eso es lo que está queriendo dar a entender. Pero si es que usted no le pone la coma después del no, se leería de corrido y diría: no quiero leer. Entonces ahí usted está diciendo que lo que no quiere es leer. Si se dan cuenta, en la anterior oración, cuando iba una coma, decía: no, quiero leer. O sea, usted está dando a entender que usted quiere leer, usted quiere tomar un libro y leer alguna clase o alguna información que le parece importante o interesante para usted. Sin embargo, si no le ponemos una coma y se leería no quiero leer, usted está cambiando ya todo el mensaje, porque usted ya está diciendo que no quiere leer ningún artículo. Entonces, si se da cuenta, una coma puede cambiar todo el significado del mensaje. Así que es muy importante, muchachos, que ustedes sepan, y con más clases vamos a ir desarrollando ya ejercicios donde vamos a ir utilizando estos signos de puntuación. Pero como lo dije al inicio, los signos de puntuación nos ayudan porque le dan un mejor sentido al mensaje, nos ayudan a entender mejor el mensaje. Y si es que usted sabe utilizar comas, le va a ayudar perfectamente para que se pueda entender un mensaje. Si no existieran comas, se leería todo de corrido y las personas se cansarían inclusive cuando leerían un texto. Leeríamos sin pausa alguna. Sin embargo, cuando vemos una coma, sabemos que ahí tenemos que hacer una pequeña pausa. Ese fue el concepto inicial. Vamos a hacer ahí una pequeña pausa. Y no solamente nos va a ayudar a nosotros como lectores, sino que también se va a entender mejor el mensaje. Así que es muy importante el uso de las comas. Muy bien, vamos a desarrollar entonces nuestro trabajo en los módulos y luego de ello, pues vamos a, como le menciono, en las siguientes clases vamos a ir organizando un repaso para prepararnos para nuestras evaluaciones del primer trimestre. ¿Ok? Esta clase ha terminado, entonces, por favor, a trabajar.